Muy buenos días. Bueno, los invitamos a todos los colegas y a todos los pacientes que han venido a esta charla a la comunidad, por la cual estamos muy contentos con la doctora Picotto en el marco de este Congreso Argentino de Osteología, poder contar con esta reunión. Para nosotros es muy importante interaccionar también con los pacientes, así que le vamos a dar la bienvenida a la doctora Patricia Cowan, que es la presidenta de la sociedad SAPCO, que es la Sociedad de Pacientes. Bien, la doctora Patricia Cowan es médica reumatóloga, es médica del Servicio de Reumatología del Hospital Churruca, ex coordinadora de reumatología de OSECAC, miembro de la comisión directiva de SAO y coordinadora de SAPCO. Adelante, Patricia, y muchísimas gracias. Vamos a contar con también la presencia de la doctora Natalia Elías y del un kinesiólogo, el kinesiólogo Schneiber, y la licenciada Rosa Valentina Campos, que la doctora Cowan se va a encargar de presentarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar de nuevo acá en forma presencial. Gracias a AOM y a SAO que nos han invitado a participar del Congreso. Y bueno, esto es para los pacientes, pero también es para ustedes, los colegas. Les agradecemos que estén también y que se queden. Hoy el tema que vamos a hablar es hábitos saludables para obtener huesos fuertes. Hablamos mínimamente de qué es la osteoporosis, que todos sabemos que es una enfermedad que puede afectar a todo el esqueleto, que va a alterar la calidad y la cantidad del hueso y que su consecuencia más grave es la fractura por fragilidad. Pero hoy no vamos a hablar en realidad de osteoporosis. Lo que vamos a hablar es sobre los hábitos, qué es lo que podemos hacer con buenos hábitos para no tener osteoporosis. ¿Qué es, según la Real Academia Española, un hábito? Es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. Todos sabemos lo que es un hábito, cuando uno se acostumbra a algo. Y también puede ser por tendencias instintivas. Cuando tengo sueño me voy a dormir, cuando hace mucho sol me meto a la sombra. Eso es un hábito instintivo. Pero hay muchos hábitos que nosotros aprendemos y que cuesta modificar, pero los podemos llegar a hacer. También en inglés se habla de los lifestyle, el estilo de vida. Traducido del diccionario de Cambridge, es la forma de vivir de una persona, las cosas que una persona o grupo particular usualmente hace. No es exactamente lo mismo que hábito, implica algunos hábitos, pero por ejemplo una persona es vegetariana, una persona es muy deportista, una persona se droga habitualmente. Las dos cosas están un poco interrelacionadas, pero no quieren decir lo mismo. Ya en las guías que nosotros los médicos usamos para diagnosticar las enfermedades, por ejemplo la osteoporosis, sí, y su tratamiento, ya se habla de estilos de vida. Por ejemplo, tener una adecuada ingesta de calcio. A ver si esto funciona. Casi. Ay, sí, pero hace lo que quiere. Una adecuada ingesta de calcio en alimentos o tomando un suplemento. Ay, gracias. A ver si este funciona. No, porque esto no es... Me pasa con el mío. Bueno, no importa. En alimentos, en suplementos, tener vitamina D, ya sea por exposición al sol o por tomar un suplemento de vitamina D, los ejercicios con carga personalizados y evaluar el riesgo de caídas. Podríamos hablar muchísimas cosas sobre hábitos, pero como no tenemos mucho tiempo, yo me enfoqué a 4 temitas que me parecen relevantes. Los hábitos en la infancia, modificar los factores de riesgo, buenos hábitos al tomar medicamentos y buenos hábitos para prevenir caídas. Nosotros cuando nacemos ya tenemos una cantidad de hueso y luego va aumentando la cantidad de hueso hasta llegar a un pico máximo, que en los varones es más y en las mujeres es un poco menos y luego lo vamos perdiendo en forma diferente. Es gradual en los varones, es más abrupta después de la menopausia. Lo importante es que entre los 25 años más o menos llegamos a un pico de masa ósea, que es la mayor cantidad de hueso que podemos llegar a tener. Y eso depende mucho
de factores genéticos, es la 70-80%. Si nuestra familia son todos de huesos delicados, van a tener huesos más largos y más finitos, otras personas tienen huesos más fuertes, toda la familia, pero hay un porcentaje nada despreciable que va a depender de los hábitos que tengamos y que los tengamos desde la infancia. Es más, yo diría que tiene que ver con los hábitos que tiene la mamá cuando está embarazada. Entonces, en los chicos y adolescentes es muy importante las calorías totales, las proteínas totales, no nos tenemos que olvidar, la ingesta de calcio, como ya mencionamos, y la vitamina D, que en los chicos se puede fabricar perfectamente a través de la piel. Así que estar afuera es algo muy importante. Ahora los chicos están metidos adentro, mirando la tele, con la compu, no hacen actividad física, no toman sol, a veces toman Coca-Cola o alguna otra bebida, o también en las dietas vegetarianas también toman mucha leche de soja y no es suficiente. Por supuesto, influyen las hormonas sexuales, que no dependen de los hábitos, pero también depende muchísimo la actividad física. De estos temas, bueno, por supuesto tenemos invitados que van a hablar muy bien de todos estos temas. Otro tema que yo quería tocar es que en la osteoporosis hay factores de riesgo para tener más osteoporosis. Algunos no los podemos cambiar, son los factores de riesgo fijos. La edad la podemos mentir, pero tenemos la que tenemos. Así que cuanto mayor edad, más riesgo. El sexo femenino, la raza blanca y asiática, la menopausia o haber sido operada del útero, las fracturas previas, los antecedentes familiares de fracturas y trastornos de las hormonas sexuales en los varones. Eso no lo podemos cambiar. Pero como ustedes ven, hay una serie de factores de riesgo que sí son modificables y están relacionados con nuestros hábitos, que nosotros podemos cambiar o por lo menos moderar. Por ejemplo, la ingesta de alcohol no está prohibida, pero beber con moderación, como se dice habitualmente. Es ideal no fumar, y si uno lo hace, dejar de fumar y ponerse en un plan, es una causa más para dejar de fumar, el prevenir la osteoporosis. Tanto las personas muy delgaditas como las personas obesas, por distintas razones, tienen mayor riesgo de fractura. Entonces, una alimentación equilibrada, que nos lleve un peso equilibrado, es muy importante. La mala alimentación, eso nos pasa a todos, comemos apurados, comemos mal lo primero que tenemos a mano, y eso muchas veces cuando hacemos las cuentas de cuánto calcio estamos ingiriendo, realmente no nos dan las cuentas, o los trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia. El sedentarismo, por supuesto, hay que tratar de combatirlo. Tenemos acá nuestros invitados que nos van a hablar de eso, pero desde la niñez y durante toda la vida tenemos que tratar de combatir el sedentarismo. Algunos de nosotros, como nos pasa a los médicos, tenemos una actividad muy sedentaria durante muchas horas y bueno, hay que tratar de evitar esto, por lo menos contrarrestarlo. Y la baja exposición solar, que es importante, sobre todo en los menores de 60 años que pueden producir vitamina D a través de la piel. Después de los 60 ya perdemos un poco esa capacidad y tenemos que tomar suplementos. Y las caídas, de la cual vamos a hablar un momentito. Otro tema que yo quiero mencionar es el tema de que nos habituamos a tomar ciertos medicamentos. Acá menciono rápidamente algunos medicamentos que producen pérdida de hueso y algunos que producen además riesgo de caídas. Y yo marqué estos con azul porque son medicamentos que a veces sí se nos han recetado en algún momento de la vida, pero después a veces los seguimos tomando, medio por inercia, medio por hábito. Y si no tomo la pastilla para dormir, seguro que no duermo, no, porque me duele un poco, y el antiinflamatorio, no lo puedo dejar de tomar. El omeprazol, ¿cuánto hace que lo recetaron? 6 años. ¿Y cuándo fue la última? No, yo voy al clínico, le pido la receta, voy al endocrinólogo, le pido una receta y sigo tomándolo. Entonces, nos ponen un poco de riesgo esos hábitos. Y por otro lado, la contrapartida es que a veces no nos habituamos a tomar los remedios contra la osteoporosis. Hay un problema que es la adherencia y la persistencia. La adherencia es el grado en que un paciente
toma la medicación como le es indicada, las veces que es indicada, con la frecuencia que es indicada y durante el tiempo que se le indicó. Y la persistencia, si es un tratamiento largo, es cuánto lo mantiene en el tiempo. El problema con las enfermedades crónicas asintomáticas, como es la osteoporosis, es que como no duele, duele cuando se fractura, entonces nos olvidamos de tomar la medicación y no nos habituamos a tomarla. Entonces, tratar de no habituarnos a tomar medicación innecesaria y habituarnos a tomar la medicación que nos han recetado, no solo contra la osteoporosis, contra la hipertensión, toda la medicación que nos indican. Por eso algunos tips para poder tener buenos hábitos cuando tomamos medicamentos es tener una lista precisa de los medicamentos que uno tiene e informarle a cada médico que uno tiene, porque a veces tiene varios médicos. Y además avisar si está tomando medicación de venta libre, porque puede haber contraindicaciones entre los medicamentos y además sumar el riesgo de enfermedades como por ejemplo la osteoporosis. Después, saber por qué tomamos los medicamentos, porque a veces uno le pregunta al paciente y la verdad que no se acuerda por qué lo está tomando. Y la comprensión, la información es algo siempre valioso en este mundo. Entonces, saber por qué tomamos las cosas es también información valiosa. Conversar con el médico, a ver si hay forma de reducir la cantidad de medicamentos, de acomodarlos, de hacerlos de una forma más práctica, más fácil de habituarse, de cumplirlo, y tomar los medicamentos como se le han indicado y por el plazo que se indicó. Tratar de no automedicarse y de convidarle al vecino, que eso es bastante común. En reumatología lo vemos muy seguido. Y por último, el tema de los hábitos que nos pueden favorecer a tener una casa más segura o disminuir el riesgo de caídas. ¿Qué es una caída? Es el acontecimiento involuntario que hace perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Y aproximadamente el 5% de las caídas producen fracturas, sobre todo si el paciente tiene fragilidad. Y hay que tener en cuenta que cuando uno ya sufrió una fractura, el 50% de los pacientes tiene riesgo seguramente de que va a tener otra fractura. Y si ya tuvo dos, tiene más riesgo todavía de tener una tercera. Entonces tenemos que tratar de tener en casa algunas cosas seguras. El tema de caídas es muy extenso y hay muchas cosas que uno puede hacer, usar zapatos más seguros, no apurarse a cruzar un semáforo, que a lo mejor antes lo cruzábamos de taquito y ahora vamos más lento y nos queremos apurar. Pero dentro de la casa a veces uno tiene que cambiar algunos hábitos. Por ejemplo, levantarse despacio cuando hay que levantarse a la noche para ir al baño. Puede ser que hace un tiempo nos levantábamos enseguida. Ahora, sentarse en el borde de la cama, tomarse unos segundos y después levantarse. ¿Nos molesta dejar una lucecita puesta? Bueno, habituémonos a dejarla, aunque nos moleste un poquito. Ya nos vamos a acostumbrar, como todo hábito. Y eso nos va a dar una casa más segura. Poníamos patines, felpuditos por todos lados. Bueno, esos felpudos muchas veces se dan vuelta y nos podemos tropezar. O la alfombrita que nos gusta, que nos regaló, no sé, mi mamá hace 30 años. Bueno, si está muy dada vuelta y nos podemos tropezar, saquémosla. Nos habituamos a otra cosa. Siempre uno se puede cambiar. Las mascotas hay que tener cuidado. A veces no queda otra, si uno se levanta muchas veces para ir al baño, a lo mejor al perrito o al gatito ponerlo en otra parte de la casa y cerrar la puerta durante la noche. No nos queremos habituar, pero a veces es necesario. Digamos, yo tengo pacientes y amigos que se han caído y ya se cayeron una vez y siguen teniendo al perrito al lado. Y ojo con los cables, cada vez tenemos más cosas con cables. Y también si nos gusta encerar el piso, que todo esté reluciente, pero bueno, los que tenemos que estar relucientes somos nosotros. Entonces, fijarse muy bien de no encerar tanto los pisos mojados, tener cuidado, habituarnos a estas cosas que son cambios que a veces tenemos que hacer, que nos va a costar un poquito, pero que lo podemos hacer. Entonces, en resumen, los hábitos saludables comienzan en la infancia, que es lo que hablábamos hace un ratito con los doctores. Podemos modificar los factores de riesgo para correr un menor riesgo de osteoporosis y tener hábitos más saludables. Tenemos que prestar atención a los medicamentos que tomamos y habituarnos a
tomarnos como nos han dicho. Y tenemos que tener hábitos que a veces los tenemos que cambiar para tener una casa o un entorno más seguro. Y bueno, los queremos invitar a que nos vean por Facebook. Tenemos una cantidad de charlas que hemos dado desde principios del 2020 hasta ahora y seguimos, en noviembre tenemos otra más, donde han participado algunos de nuestros invitados también, de un montón de temas. Esto no es un curso, no tienen por qué ver todo, sino los que a ustedes les interese. Por supuesto, nutrición y actividad física se los recomiendo, y después, según las enfermedades que ustedes tengan o los intereses, pueden ver los temas que ustedes quieran. Los esperamos en el Facebook de Sociedad Argentina de Reumatología, de Osteoporosis, y el canal de YouTube también. Así que bueno, muchas gracias y espero que les sea útil. Bueno, muchas gracias, Patricia. Invitamos a la doctora Natalia Elías, que va a seguir con la siguiente disertación, que nos va a hablar de hábitos saludables en nutrición. La doctora Natalia Elías es médica endocrinóloga, magíster en investigación del Hospital Británico, es miembro de la comisión directiva de SAO. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por la invitación, gracias a las presidentas por su enorme trabajo, sobre todo a Marita, y quiero agradecer enormemente a mis compañeras de trabajo, a Patricia, nuestra jefa, y bueno, a Isa y a Nina, que compartimos muchas charlas que creo que a los pacientes les fue muy útil. Y bueno, hoy en día tenemos pacientes aquí y tenemos pacientes mirándonos por Facebook, así que les agradecemos su presencia. Y los objetivos de esta charla son principalmente abordar los alimentos que nos aportan mejor salud ósea, conocer cuánto es la ingesta cálcica requerida por cada individuo, describir cuáles son las fuentes principales de calcio. Y gracias a las guías alimentarias argentinas incorporamos en el plato la cantidad de lácteos necesarios. Esto fue un buen aporte que se realizó porque incluyeron no solo la mitad del plato de vegetales, frutas, que son gran parte de aportes de fibras, de prebióticos, que ahora después los voy a mencionar, sino que incorporaron las 3 raciones de calcio diarias. Por otro lado, es importante también incorporar un cuarto de carne, pollo, pescado para el gran aporte de proteínas y consumir cereales. Con respecto al calcio, todos sabemos, aquí los médicos saben, y más que nada esto es para los pacientes, que el 99% se encuentra en el cuerpo y la mayoría reside en nuestros huesos. El hueso actúa como un reservorio para mantener los niveles de calcio, que también es esencial para funciones saludables de los nervios y los músculos. Es importante tener el calcio en rango, o sea que tener una cierta cantidad de calcio, porque ante situaciones de hipocalcemia e hipercalcemia podemos tener repercusiones en todo el organismo. Si no se le suministra el calcio, lo vamos a proveer a través de la destrucción del hueso, con lo cual es importante el aporte de calcio. Y ahí cuando definimos fuentes dietarias de calcio, tenemos que saber que el valor de un alimento como fuente dietética depende del contenido en el alimento, del consumo habitual del alimento y la biodisponibilidad del nutriente. La biodisponibilidad sería lo que nos llega, o sea que absorbemos. En general, lo que más absorbemos son los lácteos, en un 40%. Después tenemos aporte de calcio que vamos a ver a través de las semillas, a través de otros alimentos como la espinaca, pero la biodisponibilidad es mucho menor, ronda en un 30%. ¿Cuántos miligramos de calcio deben consumirse diariamente? Y esto depende de la edad, depende de la, digamos, si es mujer o hombre, depende de las etapas de la vida. Como bien dijo Patricia, los niños tienen que recibir calcio, tienen que incorporar alimentos con calcio. En general, en cierta edad, como la adolescencia, donde se hace el pico de masa ósea, deben requerir como 1.300 miligramos de calcio. Después,
consideramos que 1 gramo de calcio, o sea, 1000 miligramos de calcio que necesitamos en la edad adulta, y los requerimientos aumentan a 1200 en mujeres después de que dejen de menstruar, y también aumentan en el embarazo y en la lactancia. ¿Cuántos miligramos de calcio contienen los alimentos? Y entonces tenemos que ver que la fuente principal de calcio son los lácteos, por ejemplo, un vaso de yogur, un vaso de leche y como se acuerdan los cassettes que escuchábamos de música, bueno, más o menos esa porción sería del queso que comemos, que cuanto más blando el queso, si bien tiene menos calcio, no tiene sal y no tiene grasas. Cuanto más duro el calcio es, tipo el queso sardo tiene más calcio, pero también tiene más grasa y mucho más sal. Si incorporamos sal, arrastramos el calcio por la orina, que es lo que queremos, así que es mejor que consuman quesos blandos. Cuanto al yogur, hay yogures fortificados con calcio que llegan a tener 500 miligramos. ¿Qué otras formas de incorporar calcio hay? Bueno, dijimos que, por ejemplo, la espinaca, pero tienen alta cantidad de folatos y interfiere la absorción. Después tenemos el tofu, tenemos semillas. Con respecto a las semillas, Pato, ¿puedes mostrar el vaso de las semillas? 100 miligramos de semillas son esto. O sea que ustedes para incorporar 1400 miligramos tendrían que tomar esto diariamente. O sea, se imaginan que estas semillas hay que remojarlas en agua, después hay que por lo menos 8 horas remojadas en agua. Después hay que secarlas, se pone el horno muy lento y, digamos, se calientan y tuestan para poder liberar el calcio. La mayor cantidad de calcio la tienen las semillas de amapola, que tienen 1400. Siguen las semillas de sésamo, que tienen 975 miligramos. Las de semillas de chía, 631. Esto es muy importante porque hoy en día muchos pacientes que se adhieren a dietas veganas, y entonces al no incorporar lácteos, tienen que incorporar semillas. El tema que la biodisponibilidad, lo que se absorbe y queda en el organismo es mucho menor. O sea, llega a ser a veces un 30%, y con la edad la biodisponibilidad va disminuyendo. O sea, cuanto más nos volvemos más viejitos, absorbemos menos. Con respecto a los comprimidos de calcio, son un buen aporte en caso de que la gente no le guste consumir lácteos o no tolere la lactosa y no le gusta la leche deslactosada, o en situaciones especiales. Y tenemos 2 tipos de calcio, el carbonato y el citrato. El carbonato, digamos, habría que incorporarlo lejos de las comidas, y el citrato con las comidas, y es ideal en pacientes con alteraciones del pH ácido, que sería, por ejemplo, pacientes, como bien nombró Patricia, que toman omeprazol. Entonces, las personas que tienen una alteración necesitan tomar citrato. Y en las personas ancianas se dice que también es mejor el citrato con respecto a la absorción. Bueno, hay también un mito que las personas hoy en día dicen que tienen más intolerancia a la lactosa. En realidad, hay que ver si es totalmente intolerante a la lactosa. Hay pacientes que, por ejemplo, toleran algunos yogures. Hoy en día hay jugos fortificados de calcio, como el doctor Mansur ayer me nombró, que se maravillaba de la cantidad de calcio. ¿Cuánto tenía el jugo de calcio? Eso es lo que me comentó, y la verdad es interesantísimo. Yo lo fui a buscar, esa foto que te nombré, y no tenía en el prospecto, digamos, en la fuente, la cantidad de calcio. Pero en realidad esos son fortificados, y hay que ver si están fortificados realmente con carbonato o están fortificados con folato de calcio, porque cuando están fortificados con folato de calcio, la absorción es mucho menor. Con respecto a las bebidas vegetales a base de soja, almendras, hay diferentes tipos de bebidas. Están en general indicadas en pacientes con alergia a la vaca,
no tienen vitamina D adicionada, que en general la leche sí que tiene vitamina D, y la vitamina D, como vamos a ver, es una vitamina D que ayuda a la absorción intestinal de calcio. Tienen menor valor biológico y tienen mucho contenido de azúcar, porque como son muy amargas, se le adicionan mucha cantidad de azúcar. Así que ojo con las bebidas vegetales que dicen que es leche de soja o de almendras, pero en realidad yo los llamo jugo. ¿Qué otros alimentos deberían aportarse para la salud ósea? Y bueno, es muy importante aportar, digamos, vegetales, frutas, que son fuentes esenciales de vitaminas. Tenemos las vitaminas hidrosolubles, que se disuelven en el agua, que es el complejo B y C, las liposolubles, que son A, D, E, K, y son esenciales para la vida. Es importante la vitamina D, que bien nombraron Alicia y José Luis en este congreso, que es importante porque es una fuente principal, el sol de la misma, y a veces si no hay exposición solar o si utilizamos un factor de protección solar de 8 ya se interfiere en la síntesis, por lo cual se deben aportar en comprimidos, en capsulitas o bebibles. Es importante tener un buen nivel de vitamina D para poder absorber a nivel intestinal el calcio. Con respecto a las proteínas, son una buena fuente para generar el músculo y la estructura ósea. Es importante incorporar carnes rojas, que tienen fuente de vitamina B12, y bueno, y también el huevo como fuente proteica. Y bueno, con respecto a otros alimentos, es importante el aporte de ciertos, además de bebidas, leche, yogur, queso y carne como fuentes de fósforo. Y fuente de magnesio tenemos los cereales enteros, nueces, mariscos, legumbres. Y hoy en día se habla mucho de la microbiota, que son todas esas bacterias, hongos, parásitos que tenemos en el intestino, que podemos tener buenas o también podemos tener malas. Tenemos que tener un equilibrio de las mismas y es importante reforzar la microbiota porque cuando está alterada nosotros llamamos que se llama disbiosis. Y cuando está alterada la microbiota sucede que no absorbemos los nutrientes y uno de los que estamos hablando es el calcio. Y a su vez se vio que cuando hay una disbiosis aumenta la célula que destruye el hueso que se llama osteoclasto. Entonces es importante darle prebióticos como ser todas las vegetales, las frutas, todo lo que aporte fibra, y esto genera el crecimiento de las bacterias buenas. Y eso se ve impactado para inhibir la resorción ósea, esa destrucción del hueso generado por las células que destruyen el hueso, que son los osteoclastos. Después tenemos los probióticos, que aquí estamos ante el yogur, el tofu, el kefir. Hay varios también formulaciones, digamos, como pueden ser de lactobacilos, que tal vez algún médico le dio enterogermina, sí. Y ellos también son una fuente importante para generar microorganismos sanos. Y bueno, y es importante hacer actividad física, que lo dejo con los especialistas de las mismas. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Nati. Ahora seguimos con el licenciado Alejandro Schneibrum. Es kinesiólogo, gerontólogo, diplomado en cuidados paliativos, vicepresidente gerontológico de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y jefe de rehabilitación del Instituto Ledor Bador. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Contento de estar acá. Muchas gracias, Vanina, Patricia, por la invitación. Les cuento un poquito. Vamos a hacer una charla de más o menos 25 minutos. Esta charla está dividida en dos. Voy a hablar yo la primera parte y la segunda parte la licenciada Rosa Campos, que es licenciada de Educación Física. Yo soy kinesiólogo. Rápidamente les cuento, yo me dedico a la atención de personas mayores. Trabajo con las personas que se caen. No trabajo en prevención. He trabajado antes en prevención de caídas, por ahí Rosa trabaja más en prevención. Yo hace varios años que trabajo en institución de larga estadía, geriátricos,
donde hay gente que se cae con seguridad, sabemos que se va a caer, entonces lo que tratamos de hacer es gestionar, pensar, trabajar todas las modificaciones ambientales posibles para, cuando se puede, evitar la caída y cuando no se puede, evitar las consecuencias de esa caída. Nosotros en la institución no sujetamos a las personas. Es muy común ver en residencias de larga estadía gente que se cae sujetada a la silla de ruedas o sujetada a la cama. También pasa en los hospitales. Entendemos desde un punto de vista filosófico que esto es un error gravísimo. Primero desde el punto de vista ético, pero además desde el punto de vista funcional, porque esa persona que tiene alteraciones de caídas, alteración de inestabilidad y caídas, y alteración de su equilibrio y disminución de su fuerza, y se quiere levantar y nosotros lo contenemos a la silla pensando que vamos a evitar un mal mayor como la caída, lo que vamos a lograr con seguridad es que esa persona se vaya debilitando cada día más. Entonces, bueno, eso es como para decirle a qué me dedico yo, ¿no? A las personas que se caen. Y vamos a enmarcar esta charla, se habló bastante de caídas. ¿Es el de arriba? Sí. Ah, el del medio, perdón. Bueno, el promedio de vida está aumentando cada día más. Sabemos que las personas viven, las mujeres alrededor de 79 años, es la edad promedio, la expectativa de vida en la mujer, 73 años en el hombre, 72 y pico. Hay que ver los nuevos índices ahora con el último censo, pero básicamente esto es lo que pasa acá en Argentina. En Norteamérica esto aumenta un poquito más. ¿Qué genera esto? Bueno, hay una consecuencia poblacional, ¿no? Hay un aumento de las enfermedades crónicas, la gente vive con enfermedades crónicas más tiempo, hay un aumento de la proporción de personas de edad extrema que pueden permanecer largos periodos, por eso existen también las instituciones de larga estadía, y sobre todo es un desafío, es un gran desafío para el sistema de salud, cómo dar respuesta, cómo contemplar y cómo ayudar a esta población cada vez más grande de personas mayores que viven con dependencia o que viven con alguna situación de fragilidad y que sabemos que son muy propensos a caerse. Y sobre todo lo que genera una mayor expectativa de vida es más tiempo para vivir. Y nosotros, los que nos dedicamos a la atención de pacientes, lo que tenemos que hacer es eso, tratar de buscar estrategias, abordajes que den mayor calidad de vida, que las personas puedan vivir más tiempo, pero no solamente más tiempo, una cuestión cuantitativa, sino cualitativamente que puedan vivir en mejores condiciones. Tratar de darle a esas personas herramientas, consejos, hábitos saludables, como estaban hablando recién, alimenticio, de educación, de actividad física, buenos hábitos de vida para poder vivir mejor con todos los aspectos sociales, sexuales, de diversión, y de consumo que tienen las personas mayores más allá de una pequeña discapacidad o una alteración de su máxima independencia posible o de su autonomía. Bueno, sabemos que el envejecimiento es un proceso intrínseco, cada uno envejece de una manera diferente. Hoy se habla no de envejecimiento, no de vejez, sino de vejeces. Sabemos que en el mundo, ustedes lo ven permanentemente, gente que envejece mal y gente que envejece bien, tiene que ver con factores genéticos y también tiene mucho que ver con lo ambiental, con cómo vivimos. Se dice que una persona a los 80 años, cuando tiene algún problema de estos crónicos, esos problemas crónicos, esas patologías crónicas, las empezamos a fabricar 30, 40 años antes, con malos hábitos de salud. ¿Sí? Con sedentarismo, con tabaquismo, con estrés, con un montón de cuestiones que a la larga, 30 años después, están estas patologías, estas grandes patologías crónicas que lo que producen es mucha discapacidad en las personas mayores. ¿Sí? Pero seguramente estas personas envejecieron. Es muy importante cuando nosotros trabajamos con personas mayores conocer la biografía de esas personas para entender de qué manera podemos trabajar y abordar con cada uno, ¿no? Hay un montón de cambios físicos y fíjense que cualquiera de estos cambios físicos en la piel, que la piel se vuelve más adelgazada, el sueño, por ahí la cantidad de horas que una persona duerme en el día es la misma, pero en tramos más cortitos, ¿sí? Hay alteraciones en el sistema digestivo, hay alteraciones en la visión, en la audición. Digamos, todos los aparatos, todos los sistemas envejecen.
Y eso, cualquiera de estas cuestiones también nos pone y nos coloca en alguna medida en mayor posibilidad de caernos. Cualquiera de estas cuestiones, cuestiones visuales, cuestiones osteoarticulares, cuestiones cognitivas, todas estas cuestiones del envejecimiento pueden colocarnos en una situación de mayor vulnerabilidad. Perdón. Uy, vamos para atrás. ¿Todo avanza? Ahí está. Ahí está. Bueno, como decíamos recién, sí, perfecto, gracias. Los músculos, las articulaciones, hay mayor rigidez, cambios posturales, todas estas cuestiones nos colocan en una mayor vulnerabilidad con respecto a las caídas. Con respecto a la marcha, ustedes saben que las personas mayores caminan de diferentes maneras, ¿no? Y esto tiene que ver a veces con una cuestión muy importante en geriatría, que es la fragilidad. ¿Sí? Cuando nosotros vemos a una persona que entra al consultorio y camina de esta manera, camina de esta manera, ¿sí? Versus una persona que camina de esta manera, tenga la edad que tenga, nos habla de una persona frágil y una persona robusta. La velocidad de marcha en geriatría es un factor determinante de un mal pronóstico, ¿sí? Una poca velocidad de marcha, una disminución importante en la velocidad de marcha, habla que esa persona es frágil y tiene riesgo de enfermar, tiene riesgo de caerse, ¿sí? Y está muy asociada a la muerte, una poca velocidad de marcha. En cambio, una buena velocidad de marcha está estudiado y está corroborado que tiene que ver con la robustez en la salud. Y la fragilidad en geriatría es muy importante, identificar a las personas frágiles. Las personas frágiles, la idea de fragilidad tiene que ver con una disminución de la capacidad de reserva de todos los sistemas. Esas personas que por ahí están bien, que pueden funcionar, pero uno las ve y las ve frágiles. Y esas personas frágiles, ante cualquier evento, que puede ser una caída, puede ser una infección, puede ser un duelo, una cuestión emocional, ante cualquier evento adverso no tienen capacidad para afrontarlo y caen en discapacidad. Entonces tenemos que identificar esas personas para intervenir precozmente y evitar que entren en discapacidad ante un evento. Bueno, las caídas son parte de uno de los 5 síndromes importantes en geriatría, que son los gigantes, los grandes gigantes de la geriatría. ¿Qué son los gigantes de la geriatría? Son los grandes problemas de salud que tienen las personas mayores. En geriatría no se habla por ahí de un paciente con diabetes o un paciente con una cardiopatía, sino lo que más importa son los grandes síndromes geriátricos. Y las caídas son parte de estos síndromes geriátricos, que son situaciones problemáticas que suelen ser multicausales y que pueden prevenirse y tratarse, por lo que no deben ser subestimadas y mucho menos considerarse normales. Se las conoce como las 4 o las 5 IES de la geriatría e impactan fuertemente en la calidad de vida. Ahí los tenemos, vamos para atrás. Se llaman las 5 IES porque todos empiezan con I: inestabilidad y caídas, incompetencia intelectual, que en realidad se le pone la I adelante, pero son las demencias, la inmovilidad, la incontinencia y la iatrogenia. Son los 5 grandes síndromes geriátricos, son esos problemas de salud que uno ve en las personas. Cuando una persona se cae, nosotros sí podemos considerar que fue una caída fortuita, inesperada, accidental, pero ojo, porque tal vez sea la punta de un iceberg donde debajo de esa caída haya patología, haya toda una patología instalada y varios problemas que lo que hacen es que en algún momento esa persona se cayó. Entonces, nunca hay que subestimar una caída. Las caídas son muy importantes, hay que registrarlas, hay que pensar y tratar de buscar esa información de cómo se cayó la persona. Tal vez la misma persona puede tratar de relatarlo, porque son datos que para el profesional son de mucha validez, muy ricos, y si esa persona está con alguna otra persona que fue testigo de la caída, llevarla y tratar de contar por qué, cómo se cayó. Bueno, un poco esta diapositiva que es del doctor Montero Odazo, cuenta un poco cómo es la fisiopatología de una caída. Acá tenemos en la primera foto de esta progresión una persona mayor, como dijimos, frágil
frágil, no es robusta. Esa persona que entra al consultorio con una buena postura, que lo salude, aprieta fuerte la mano en el saludo, sino es una persona que ya tiene algunas alteraciones. Entonces hablamos de una persona frágil. Tiene patologías crónicas, debilidad, osteoporosis, dolor, alguna impotencia funcional. Bueno, esa persona ya está con una perturbación con respecto a la caída. No es una persona normal completamente. Ya tiene un poquito más de riesgo que la persona que camina rápido, veloz, que puede subir, bajar colectivos fácilmente, que no tiene alteraciones posturales. Si además de esto aparecen algunas afectaciones en las aferencias, ya sea en la vista, en el oído, en la propiocepción, que es como nosotros captamos la posición de nosotros en el espacio, ¿sí? Si hay alteraciones en los pies, bueno, cuando nosotros no captamos bien el ambiente, ya la caída está un poquito más cercana. Y si después de esto aparecen algunas cuestiones cognitivas donde la persona no puede interpretar bien el ambiente, cómo tengo que hacer para sortear un obstáculo, cómo voy a hacer para programar el camino que voy a tomar para llegar hasta el lugar, que todo eso es automático, pero cuando hay alteraciones cognitivas y hay ciertas apraxias, que hay una lentificación o una alteración en el proceso que nosotros ejecutamos automáticamente, bueno, la caída es inminente. Esto podría ser como un recorrido fisiopatológico de una caída. Vamos a apurar un poquito, ya estamos terminando. Bueno, como decíamos recién, pueden ser ocasionales totalmente accidentales. Como decíamos antes, la evaluación de las caídas es muy importante registrar, prestar mucha atención a una serie de datos que puede ser de mucha utilidad al momento de la entrevista, ¿no? Historias de caídas, si es la primera o si ya se repitió, el momento del día en que uno se siente más inestable, los síntomas previos a una caída, si hubo un mareo previo, una bajada de presión, un malestar, un dolor, síntomas posteriores a la caída y posibles causas extrínsecas, como los cables que contaba Patricia, etc. Es muy importante también la evaluación del ambiente. Hay estrategias, sí, hay estrategias para evitar las caídas. Un poquito, ya lo habló Patricia, no nos vamos a quedar en esto, pero bueno, garantizar el libre paso, a ver, alguna cosa que no se haya dicho hasta ahora, la buena iluminación, proponer barrales en los baños, sí, muy importante es ese punto. El calzado, la vestimenta tiene que ser adecuada. Hay veces que la gente adelgaza y sigue usando el mismo talle. Los pantalones o las polleras llegan al suelo cuando deberían llegar al tobillo. Antes llegaban, ahora las personas se le empieza a bajar un poco el pantalón. Ese puede ser un motivo de engancharse y de caerse. A la noche es importante llevarse a la cama. El momento de la cama, nosotros, por ejemplo, tenemos registradas las caídas de las personas en la institución y el 80 o 75% de las caídas de las personas son en el trayecto cama-baño. Es donde más se caen. Miren que vienen al gimnasio todos los días y hacen cosas muchísimo más difíciles en el gimnasio, sorteando obstáculos, parándose y sentándose muchas veces, haciendo trabajos de equilibrio, de coordinación, y no se caen. Pero a la noche, en el trayecto de la cama al baño, cuando se levantan, es donde más suceden las caídas. Entonces, hay estrategias para la noche, como por ejemplo llevarse todos los elementos que uno puede llegar a necesitar a la noche, como el reloj, el celular, un vaso de agua, el bastón, etcétera, un libro, el teléfono lo dijimos, dejar una luz, como dijo Patricia. Si la persona ya tiene más alteración y tiene algún cuidador o alguna persona que lo ayude un poco, llevar el llamador, algún tipo de timbre de llamador que podamos avisarle que se van a levantar. Una de las cuestiones también, hay gente que tiene diuresis y va muchas veces al baño a la noche y tiene inestabilidad de la marcha. A veces llevar lo que se llama una silla sanitaria al lado de la cama también puede ser una estrategia. Ya estoy terminando, antes que me lo digan. Ante una caída, bueno, evaluar la situación, tratar de, si es de gravedad, no mover a la persona, darle tranquilidad, poner una almohada y llamar a alguien, buscar ayuda rápidamente. Las últimas dos diapos, lo que tenemos que evitar, o sea, ¿qué produce a veces las caídas en las personas mayores? Es miedo. Miedo a volver a caerse. Una caída en una persona mayor es un hito,
Es un antes y un después. Mucha gente es valiente y sigue haciendo lo mismo, está muy bien, pero muchas veces las personas que se caen se meten para adentro, tienen miedo de salir a la calle, empiezan a reducir su espacio vital. Su espacio vital, me refiero a todo lo que hace en su vida, iba al club, iba al centro de jubilados, iba a la casa de sus hijos, empieza a reducirlo, su espacio vital empieza a ser cada vez más chico y entramos en el otro síndrome, otro de los síndromes geriátricos, que son estos grandes problemas de salud, que es la inmovilidad. Una persona inmóvil no es una persona que está quieta así, pero es una persona que tiene muy poquito recorrido en su vida. Es cama, sillón, baño, y ese es su espacio vital. Es muy frecuente, aparece como consecuencia del dolor, también la sobreprotección del entorno, ¿no? Mamá no te levantes, papá, ya te caíste, quédate en la silla. Eso genera también inmovilidad en la persona. Nosotros siempre hablamos de que tenemos que cuidar con riesgo. Cuidar a una persona mayor y ayudar a una persona mayor hay que ayudarla asumiendo ciertos riesgos. Porque como cuando uno tiene un hijo, ¿no? Si uno quiere cero riesgo para su hijo, eso implica que se quede en su casa y no salga y no viva. Si yo quiero que mi mamá no se caiga nunca más y tiene inestabilidad y riesgo de caída, y si yo no quiero que se caiga nunca más, la tengo que dejar en la cama o atada a la silla, y eso yo no quiero tampoco. Entonces es difícil convivir y es como un equilibrio que hay que hacer entre la autonomía, el riesgo, la seguridad, ¿sí? Bueno, y las complicaciones de la inmovilidad, estos síndromes de la inmovilidad son un montón. Y nosotros tenemos que evitar que la persona esté quieta porque aumentan los edemas, las lesiones, la osteoporosis, la desorientación, el aislamiento social. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Para seguir mejorando la independencia y la autonomía de las personas es movernos. Necesitamos que nuestros pacientes, nuestros familiares, que nosotros mismos nos movamos. Para eso voy a invitar a mi colega, que la van a presentar a ustedes, pero es la charla que sigue. Muchas gracias, espero que les sea útil. Gracias, Alejandro. Ahora los invitamos también a todos ustedes a acompañarla a la licenciada Rosa Valentina Campos, que es licenciada en gerontología y es profesora nacional de educación física, tiene muchísima educación y posgrados en actividad física y salud, es instructora de yoga, así que los invita a moverse junto a ella. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Alejandro por invitarme a estar acá hoy presente con ustedes. Y así como dijo Alejandro, tenemos que movernos más, pero lo que nos pasa muchas veces es que caemos en la trampa del sedentarismo, ¿sí? ¿Qué nos pasa con este tema de que cada vez en la sociedad nos movemos menos? Y si nos ponemos a pensar un poquito, desde hace 6 millones de años, ya con los primeros homínidos, el hombre está diseñado para moverse y no para quedarse quieto, ¿sí? El hombre prehistórico ya se movía arduamente. Era recolector, cazador, trepaba, cazaba, saltaba, lanzaba, estaba en pleno movimiento de actividad física intensa. ¿Y qué nos pasó? A partir de la historia de la humanidad, cada vez nos fuimos haciendo más sedentarios. Ya cuando se inventó y se descubrió la agricultura, después la revolución industrial, el hombre se fue haciendo cada día más sedentario, pero en esta última etapa de la vida en la que estamos hoy transitando todos nosotros, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nos movemos tan poco? Vivimos en una sociedad que cada día más nos invita al sedentarismo, ¿sí? Se crean estrategias para estar cada día más quietos. Y estamos hablando de todas las edades, niños, niñas, adolescentes, adultos, mayores. Tenemos el paseador de perros, ya no tenemos que salir a caminar porque le damos nuestra mascota a un paseador, nos quedamos en casa. Los niños, las niñas, los adolescentes, las tecnologías hicieron que cada día más tengamos niños, adolescentes más sedentarios, adultos, jóvenes. Netflix, las series, nos sentamos a charlar de todas las series que miramos, ¿sí? Cada día más, estamos más horas en el sillón y en la cama mirando series. Nos sabemos todas las series y además no salimos a comprar, nos pedimos delivery, el supermercado, el chino, hasta los kioscos hoy vienen por delivery, ¿sí? Cada día tenemos más estrategias que nos invitan a estar más quietos. Por supuesto que esto genera muchísimas consecuencias.
A esto le sumamos lo que pasó en la pandemia. Ya existen evidencias que confirman que la pandemia hizo que la población sea más inactiva y más sedentaria. Y esto pasa en la Argentina y en el mundo. Le sumamos también los factores socioambientales, la gran densidad del tráfico, que hace que las personas, todos nos movilizamos en auto, elegimos, ahora por suerte acá en la Ciudad de Buenos Aires se incentiva mucho el uso de la bicicleta, pero fíjense el tránsito cómo está, lo difícil que se hace llegar y trasladarse en la capital federal, y cada vez que nos tenemos que ir un fin de semana largo a algún lado, horas estamos en el auto, ¿no? Y a esto le sumamos la mala calidad de aire también, que se hace difícil salir al aire libre a entrenar porque respiramos el humo de los camiones, de los autos. También la pobreza hace que no todo el mundo tenga las posibilidades y los recursos para tener una vida activa, saludable, y los problemas de inseguridad que se generan cada vez que tenemos que salir. Si queremos, trabajamos todo el día y a las 7, 8 de la noche queremos salir a caminar o a correr o a hacer algo, tenemos que saber que depende de dónde vamos, tenemos que estar con cuidados, ¿no? Nos cuesta salir solos a caminar o a correr. Entonces, son todas sumatorias que hacen que cada vez tengamos una vida más sedentaria. Nuestro estilo de vida, en vez de ser más activo, es más sedentario. Y esto genera consecuencias. Aumento de la conducta sedentaria, inactividad física, que no es lo mismo el sedentarismo que la inactividad física, ahora lo vamos a ver. Y por supuesto, todo esto conlleva al aumento de las enfermedades no transmisibles. Obesidad, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes, dislipemia, bueno, todas las que conocemos. El sedentarismo y la inactividad física ya están como nombradas como la segunda gran pandemia del mundo, ¿sí? Son el mayor problema de la salud pública en la mayoría de los países del mundo. Dentro de unos años vamos a ver las consecuencias con las personas, con todas las enfermedades que vamos a empezar a ver, con todos estos estragos que nos deja la pandemia y el estilo de vida. Y para poder diferenciar sedentarismo de inactividad física, quiero sí contarles que el sedentarismo está relacionado al estilo de vida, ¿sí? Que tiene que ver con la falta de movimiento en las diferentes actividades que realizamos durante nuestras horas de vigilia. Y la inactividad física está vinculada a los mínimos que exige hay una cantidad de minutos semanales que la Organización Mundial de la Salud nos exige para cumplir con los requisitos de actividad física, ¿sí? Que están publicados, hay unas directrices de la OMS que están publicadas en el año 2020, ustedes las pueden buscar en internet, que depende de las edades, desde niños hasta personas mayores, dice qué cantidad de minutos las personas tenemos que hacer actividad física y qué tipo de ejercicios, ejercicios leves, moderados, de intensidad. Se dice que todos los días hay que hacer actividad física, hay un mínimo por el piso de 150 minutos semanales, ¿sí? O sea que eso sería media hora por día de lunes a viernes, y a eso si le sumamos más actividad, por supuesto mucho mejor, pero ese es el mínimo. Pero ¿de qué me sirve hacer una hora todos los días de gimnasia o salir a correr una hora si después me encuentro todo el día mirando Netflix o todo el día sentada en la computadora, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es no solamente cumplir los mínimos requisitos que nos exige la OMS, sino que además tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Digo, ¿cuántas personas de las que están hoy acá presentes, hoy estamos en el segundo piso, cuántas de ustedes subieron por ascensor? Levanten la mano. Bien. ¿Y podían haber subido por la escalera? Sí. Perfecto. Esto es lo que tenemos que cambiar, ¿sí? La mentalidad, digo. Si nosotros tenemos un trabajo que estamos mucho tiempo sentados, nos bajamos del colectivo 3 paradas antes y lo hacemos caminando. Si tenemos la posibilidad de subir escaleras, subamos la escalera, no subamos en el ascensor. Diferente a una persona que no puede hacerlo, que tiene una limitación, ¿sí? Pero tratemos de buscar en nuestro día a día, en la cotidianeidad, la actividad física, ¿eh? Esto de evitar el estilo de vida sedentario, de eso se trata.
Entonces, la actividad física es una de las herramientas más efectivas para luchar contra los estragos que nos dejó la pandemia y además es un factor clave protector de la salud, ¿sí? Sabemos que hoy estamos acá en una charla vinculada a todo el tema de la importancia de tener el hueso fuerte. Por eso es que la actividad física es clave para mantener el nivel óptimo de la densidad mineral ósea, ¿eh? Y esto tenemos que transmitirlo desde niños a los más chiquitos, incentivarlos a la actividad física, a la actividad y al estilo de vida activo. Sabemos que hay muchísimos beneficios que tiene la actividad física. Desde la parte biológica, todos los órganos, sistemas, los tejidos reciben beneficios. No voy a ampliar esto porque todos los que estamos acá sabemos todos los beneficios a nivel biológico que genera cualquier estímulo en músculo esquelético, ¿no? O sea, desde la parte cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, el sistema musculoesquelético. A nivel psicológico, la actividad física mejora el autoestima, genera mejor estado de ánimo, alivia el estado de ansiedad, la depresión, ¿sí? Entre otros, podría nombrar muchos más. A nivel social, la actividad física genera un proyecto diario, ¿sí? El hecho de tener un lugar donde asistir, donde concurrir, tengo un proyecto de vida, que muchas veces nos dedicamos a trabajar y nos olvidamos de hacer algo para nuestra salud, ¿eh? Además, genera lazos de solidaridad, de sentido de pertenencia, genera un grupo, vínculos sociales, sobre todo las personas mayores que muchas veces se encuentran más solas. Entonces, el pertenecer a un lugar hace que además eso sea un lugar, un proyecto diario, ¿eh? Tiene un valor adicional a la parte biológica, ¿eh? Y, por supuesto, la parte funcional. La actividad física, el movimiento es parte del ser humano, o sea, nosotros vivimos y funcionamos en movimiento, interactuamos con nuestro entorno en movimiento. Todo lo que hicimos hoy, vinimos acá, nos movimos, ahora nos vamos a mover, pero vivimos en movimiento. El movimiento nos permite interactuar con otras personas, con nuestro entorno. Sin el movimiento perdemos la función, ¿sí? Entonces, los invito a identificar esas excusas que hacen que a veces no hagamos actividad física, que a veces nos quedemos en este sillón sentados mirando Netflix. Y para superar esas barreras, yo traigo una regla de las 3 C. Primero, tener confianza en uno mismo, ¿sí? Compromiso, y es lo que me va a permitir generar cambios. Esos cambios tiene que ver este cambio de hábito que hoy hablaba tanto la doctora Patricia como Alejandro, ¿sí? Cambiar nuestros hábitos de vida, generar adherencia, generar continuidad en la actividad física. Para eso necesito buscar una actividad que me guste. De nada sirve que yo le diga a una persona mayor, anda a hacer gimnasia acuática si a esa persona mayor no le gusta el agua. Cada persona tiene que elegir la actividad física que le guste, que lo atraiga, que lo haga sentir feliz. Esa es la mejor forma para adherir al ejercicio físico y adherir y tener continuidad, porque lo más importante de esto es la continuidad, que es a través después de lo que genera los beneficios, ¿sí? No importa que los cambios sean pequeños, lentos, lo importante es sostenerlos en el tiempo. Y la actividad física, siempre que se practique de manera regular, todo movimiento es bueno para la salud. Y cuando hablamos de actividad física, los profes de educación física, hablamos de ejercicios multicomponentes. En estos ejercicios encontramos ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, de movilidad articular, de flexibilidad, de equilibrio, coordinación y respiración. Todos los ejercicios, todos estos componentes de ejercicio físico tienen que estar incluidos, ¿sí? Esto es lo que le decías, es lo que le mencionaba antes. Pueden buscar las directrices de la Organización Mundial de la Salud en Internet, están publicadas, son muy interesantes y está bueno que los médicos, los profesionales de la salud, además de recetar medicamentos, prescribamos actividad física. Es fundamental, ¿sí? La prescripción del ejercicio físico. Y cuando un paciente les dice, ¿qué actividad hago? La que más te guste.
¿sí? La que más te guste. Busca y busquen profesores formados, especialistas en actividad física, con formación, ¿sí? Y ahora sí, por tu salud, movete, este es el lema. Entonces los voy a invitar a pararse y nos vamos a mover un poquito. Ahora sí, arriba. No, podemos bajar, sí. Bueno, nos vamos a poner un poquito de pie. Sabemos que el espacio es reducido, pero no importa, nos ponemos, no necesitamos tener en este momento unas zapatillas, ni tampoco tener tanto espacio, una pista de atletismo, pero nos podemos poner de pie igual. Vamos a empezar a marchar un poquito en el lugar, dale. Hace rato que estamos sentados, o sea que estamos sedentarios, ¿no? Marchamos en el lugar, todo el mundo arriba, ¿eh? Voy a dejar el micrófono. Presentamos la colección Primavera-Verano en Mercado Libre, junto a tus marcas preferidas. Conseguilas desde la app con hasta 6 cuotas sin...
Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, porque creo que esto necesitamos implementarlo en todos los congresos, porque los médicos, pacientes, estamos muy quietos. Eso es excelente. Bueno, todos los años que hagamos congresos te vamos a invitar, porque necesitamos movernos, porque eso hace que nuestro cerebro funcione mejor. Gracias infinitas, gracias Alejandro, y los necesitamos. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer un agradecimiento cortito, por supuesto, a nuestros dos invitados. Fue muy divertido, además. Creo que tenemos más endorfinas que cuando entramos acá. Quiero agradecer al laboratorio TRB, que siempre nos apoya. Quiero agradecer al laboratorio Amgen, que también nos ha ayudado con los webinars. Quiero agradecer a mis queridas compañeras, a la doctora Isabel Torresilla, Vanina Farías y Nati Elías, que me estuvieron bancando 2 años y medio llevamos con los webinars. Yo empecé con una idea chiquitita, y de golpe ya se sumaron, hicieron, es obra de ellas. Así que, bueno, estoy muy contenta y bueno, vamos a seguir adelante con SAPCO. Y ustedes nos pueden ayudar, porque pueden promover estas charlas entre sus pacientes. Así que, bueno, les vamos a agradecer mucho si lo pueden hacer. Muchísimas gracias a todos y gracias a las doctoras Picotto y Larudé, que nos han apoyado en esto. Gracias. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más de